compostera. Dame abono, dame tierra compostera. Cascarita de naranja, viene bien. Cuando falla la elegancia, viene bien. Las hojitas que recorto, viene bien. Todo lo que no soporto, viene bien. Compostera. Sed bienvenidos a Café con Podcast, una iniciativa del grupo de compostaje escolar de Compost en Red, en la que encontrar, disfrutar y compartir contenidos sobre el compostaje con la creciente comunidad de composteros locos que habitamos el planeta. Sumérgete en esta media horita de ciencia y entretenimiento de la mano de Sonia Jiménez, Bea Martín, Rubén Rodríguez y yo mismo, Nacho Huelves. En este nuevo episodio, grabado mientras atravesamos olas de calor y exploramos conceptos como refugios climáticos en nuestras ciudades, seguimos con el run run de fondo sobre el cambio climático y su calentamiento global, sobre la veracidad de él, y seguimos intentando convencer a primos y cuñados influyentes para que toda la sociedad nos convenzamos de que es un hecho. En lo tocante a este cafetero podcast y lo que podemos hacer desde estos micros, vaya por delante, muchas gracias a todos los que nos seguís escuchando. Buscaremos modos para aportar nuestro pequeño grano de arena, divulgar métodos y buenas maneras de esculpir mentes menudas y generar ciudadanos formados en las lides de la economía circular y específicamente de la gestión circular de la materia orgánica. Sí, esos mal llamados residuos orgánicos y las implicaciones que su correcta gestión pueden tener en la reducción de emisiones, la contaminación de suelos o incluso en la regeneración de los mismos. La ciencia nos ha permitido conocer de manera exhaustiva, precisa y exacta. Esto a su vez permitió entender y poner a funcionar en relativamente poco tiempo palancas, molinos, neveras o incluso móviles como hoy en día. Nos ha asegurado la protección ante la mayoría de las amenazas y riesgos que se interponían entre las personas y su bienestar. Gracias a la ciencia preservamos alimentos, usamos medicina y la prevención de enfermedades por malas condiciones de vida, que lleva unido el desarrollo e implantación de la tecnología basada en esta ciencia, ha permitido el florecimiento de nuestra especie a un punto sin igual en su historia. Poca duda queda de lo correcto y apropiado de un sistema basado en la observación, la toma de datos, el razonamiento y la comprobación de los resultados por métodos matemáticos para establecer prácticamente certezas sobre lo que nos rodea y, por tanto, nos aporta una realidad fiable y las soluciones óptimas a los distintos retos que afrontamos. Pero la aplicación de algunas ramas de la ciencia en la sociedad, como es la ecología, roza con algunos de los principios de crecimiento infinito y a corto plazo de la economía de mercado actual, entendiendo en pocas palabras la ecología como el conocimiento y la comprensión de lo que nos rodea, que podría facilitar nuestra participación en los flujos y ciclos naturales de una manera sostenible y por tanto estable en el tiempo, léase supervivencia de nuestra especie y del resto, parece obvio la necesidad de aplicar esta ciencia al proponer soluciones coherentes ante los retos resultantes del desarrollo social y de ese florecimiento antes mencionado. Es necesario pensar un futuro en el que se aplique conocimiento ecológico en los sistemas económicos y sus regulaciones, adaptarlo a la finitud del planeta y sus recursos, y a la capacidad de los ecosistemas de asimilar los residuos producidos. Hoy vamos a adentrarnos en los mecanismos que la docencia puede seguir para generar ciudadanos cultivados que asimilen este cuerpo de conocimiento de manera inherente al proceso educativo. Y es que en este ámbito, el de la educación ambiental en centros educativos, hay que maridar conocimientos fascinantes con palabras como competencias clave, situaciones de aprendizaje o integración curricular. Además, la comunidad educativa se enfrenta a enormes retos que dificultan su labor, como la falta de concienciación, la dificultad para abordar la complejidad de los problemas ambientales, la falta de capacitación docente y los recursos que se les dan, y la resistencia a cambiar metodologías de las enseñanzas tradicionales. Querida comunidad de composteros locos y compostamers, prepararos para ver lo sencillo y lo simple de la teoría, así como lo enrevesado y lo complejo de su puesta en práctica. Sacar el cuadernito de notas o el dispositivo móvil y no perderos detalles sobre el asunto. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Café con Podcast. Dale, Sonia, empezamos. Episodio 2. El compostaje, una semilla para la comunidad educativa.
Hola a todas y todos, soy Sonia Jiménez, acompañada hoy en los micros por Rubén Rodríguez. Y estamos aquí para acompañaros una vez más en el café de hoy, en un episodio que va a ir seguro sobre ruedas. Y para ello nos acompaña José Emilio Pérez, Pepe Inés, como se le conoce por las redes para los que queráis buscarle. José Emilio es maestro, con todo lo que eso implica. Maestro de primaria en Andalucía, también ha sido profesor de educación física en secundaria y formación profesional, es experto en movilidad escolar, miembro activo de Ecologistas en Acción, con Bici, Teachers for Future. ¡Wow! Bienvenido, José Emilio. Muy bien, encantado. Vaya currículum. Bueno, a lo mejor algunos años ya. Vale, en esta sección siempre hay dos preguntas fijas. Vamos a empezar con la primera y nos vas contando. ¿Cómo has llegado o cómo ha llegado el mundo del compostaje a ti? Cuéntanos. Pues siempre ha sido la típica actividad que me hubiera gustado hacerla tanto en mi ámbito familiar como en el ámbito del sistema educativo, pero por una cosa u otra pues nunca podía. Y es como al año que viene, a ver, o empiezo este año y ya lo haré bien al siguiente. Era como algo que nunca salía y yo me desesperaba a veces porque veía la experiencia de otras personas y digo, esto lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y bueno, pues leyendo, escuchando a otras personas que tenían experiencia y al final pues algo he hecho, ¿eh? Bueno, pues bienvenido al mundo del compostaje. Rubén está por ahí preparado para hacerte unas cuantas preguntas. Bueno, has emitido una respuesta como un buen maestro, y no diría que un seguidor, pero bueno, como algunos de los aprendizajes o de las enseñanzas de Ortega y Gasset, es decir, cuestiónate primero, empieza a explorar antes de hacer algo, ¿no? Y la primera pregunta a mí que me surge es, después del currículum, es ¿qué aparece primero en ti? ¿El activismo o la vocación por la educación? Pues buena pregunta y tendría que darle un par de vueltas, pero así rápido. Y yo siempre he tenido mucha vocación por la gestión que se hiciera para el bien común. Me da igual que fuera gestión privada, gestión pública, pero todo lo que fuera para el bien común es algo que me interesaba muchísimo. De ahí surge también el interés por el sistema educativo, que además pues, es un poco también mi ámbito profesional. Y el activismo sale ante la dificultad muchas veces que el sistema educativo ofrece para promover soluciones. Yo creo que Tonucci lo ha dicho muchas veces, el centro educativo debería ser el motor de cambio del barrio. Y esa es mi idea también. Perfecto, vamos acercándonos un poco más a lo que nos entraña hoy. ¿Qué lugar tendría el compostaje escolar frente a la emergencia climática? Yo creo que el compostaje escolar es una propuesta ejemplar de lo que dicen las directrices europeas en educación y la evidencia científica también en educación sobre cómo tenemos que aprender. Es decir, se me ocurren pocas ideas mejores que el compostaje escolar. Y para hacerlo así efectivo, ¿cómo integrarías un proyecto de compostaje escolar en un centro educativo? ¿Cómo partirías? ¿Cuáles serían así tus orientaciones? ¿Cómo nos puedes ayudar? Bueno, cada sitio será un mundo, seguro, pero a lo mejor en algo medio idílico o en esa idea previa que después ya veremos cómo lo vamos reconduciendo, yo creo que hay que partir del problema, el problema que tenemos actualmente, de las causas, también llevar a las consecuencias, no solo de los problemas, sino también de las soluciones, es decir, causa, consecuencia, problema, solución, ahí estaría ese juego, utilizando el razonamiento, que ahí está la argumentación, pero también las evidencias, ahí estarían pues todo, por ejemplo, muchas tipologías textuales que trabajan mucho desde el punto de vista lingüístico, pues la evidencia sobre todo. En la argumentación muchas veces hablamos del razonamiento, pero también está la persuasión y la creatividad, y creo que el mejor género para trabajarlo son los publicitarios. Yo creo que son los que mejor comunican y los que mejor persuaden. Entonces, aprender de ellos, que no tiene que ser siempre una finalidad pues, de un interés personal o privado o bueno, monetario o X, ¿no?
Entonces, cuando hablas en este caso, de eso, de esa exploración, de esas causas, ¿irías a lo más cercano? ¿Irías a preguntas y respuestas globales? ¿Cómo te enfrentarías? Es decir, ¿buscarías un vídeo de forma general o harías una exploración en el barrio? No sé. Pues todas esas pueden ser muy buena idea. Es decir, pues puedo empezar desde un paseo, puedo empezar desde el aula, que a lo mejor lo tengo un poquito más controlado, con preguntas, con algún vídeo, pero está claro que hay que salir. O sea, lo que no se puede pretender es todo desde un aula, por decirlo de una clase. Es decir, hay que salir, aunque sea de esa clase por lo menos dentro del colegio, y ver los problemas y plantearse soluciones. Y siempre intento utilizar mucho las preguntas, los ejemplos, los contraejemplos, que también están muy bien en eso del razonamiento, y después me nutro mucho del alumnado para trabajar la creatividad y la persuasión. Nosotros este podcast, sino todo el trabajo que llevamos aquí en el grupo de trabajo de compostaje escolar, pues bueno, nuestro propósito ha sido siempre el proporcionar algún tipo de herramientas, como tú decías antes, evidencias, buenas prácticas o prácticas de éxito. ¿Qué crees que necesitarían? ¿Cómo podríamos ayudar al profesorado, ¿no? para que nosotros y este tipo de material que hacemos ayude al profesorado y se anime a hacer proyectos de compostaje? Pues mira, yo creo que ya estáis haciendo muchas cosas. Yo he leído algunas cositas vuestras que tenéis muy bien resumidas y eso a mí me ha servido. Lo que tú decías de tener un vídeo pequeñito de muy buena calidad y muy orientado a un gran núcleo de población, pero empezando sabiendo que esto hay que trabajarlo sobre todo en primera edades, desde infantil, pero también primaria. Yo creo que hay que experimentar con el alumnado, o sea, eso es fundamental, hay que experimentar. Y esto está guay porque en el compostaje, vosotros que tenéis más experiencia, pues las primeras veces no te sale a veces bien. Entonces, esto parece que, el maestro se ha equivocado. Sí, el maestro también, bueno, todos nos hemos equivocado. Pues sí, nos podemos equivocar, no pasa nada. ¿Y qué? Y si no hemos equivocado, ¿en qué nos hemos equivocado y cómo podemos esto plantearlo? Es que eso lo tenemos que trabajar también. Tú ya elaborando, modificando, creando también materiales curriculares y ya por último reflexionando y registrando todas esas mejoras que son necesarias. Más o menos se podría hacer alguna idea. Cuando has dicho antes que has intentado empezar algún proyecto de compostaje, ¿qué hiciste? ¿Qué recuerdas? Pues mira, recuerdo el típico compostaje que yo lo veía y digo, a ver, esto de amontonar las cosas ahí y vale, lo podemos llamar compostaje, pero yo he estado leyendo y esto no es exactamente lo que a mí me han contado que es el compostaje. Entonces, bueno, esto lo encuentras incluso en muchos sitios, ámbitos rurales de toda la vida. Dicen, no, yo toda la vida he hecho compostaje. Y, bueno, pues sí, pues no. O a lo mejor casualmente sí te ha dado algo de compostaje, tal. Y yo lo había visto, bueno, me gustaba, pero el tema de las lombrices me encantó. O sea, me parece que es súper atractivo para el alumnado, a la vez que a algunos es como, qué asco y tal, y no sé qué, pero le apasiona, ¿no? O sea, bueno, pues le vamos a poner nombre, digo, vale, pues si soy capaz de identificarla, pues perfecto, yo no sé. Sí, vamos a ponerle nombre a cada una, esa es no sé quién, esa no sé cuánto, y qué hacen y qué tal. Pues yo creo que esa, digamos, mi experiencia sobre todo iría por el tema del vermicompostaje o lombricompostaje, que me parece más cercano para el alumnado. ¿Dirías que hay alguna materia que esté más dirigida o piensas que todas las materias pueden ser destino o origen de una actividad o de una situación de aprendizaje en compostaje? Pues te podría decir que sí hay materias que fácilmente tú las relacionas, pero existe un problema, yo creo, y es que no conocemos todos los elementos curriculares. Cuando digo elementos curriculares, pues lo que se llamaban objetivos, que ahora va un tema más competencial, lo que antes entendíamos como contenido y se le ha dado una vuelta más y ahora son saberes, esos criterios para los objetivos más concretos y poder evaluarlos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces no conocemos esos elementos,
Y después tenemos materiales que de repente lo que tú pensabas que no podías relacionar, dices, oh Dios, pues esto lo puedo relacionar, ¿no? Es decir, por ejemplo, he dicho antes el vídeo, pero por ejemplo también tenéis un cuento por ahí que habéis dado mucha difusión y eso lo meto yo, vamos, con educación literaria, pero perfectamente. Pero te trabajo perfectamente las matemáticas, todo este razonamiento, y no contenido aislado, sino proceso. Es decir, pues venga, vamos a hacer una conjetura. ¿Qué pasaría si entonces tal, no sé qué, y te lo meto perfectamente en matemática, pero te lo relaciono también con otras áreas, como sobre todo conocimiento del medio, ¿no? Donde ahí realmente, pues sí, hay un método científico, tenemos que ver la intervención del ser humano. Es decir, yo creo que el problema es que hay tantos elementos que se pueden integrar ahí que el problema muchas veces es que no los conocemos. Y después, si tenemos tantos materiales, pues genial, porque a lo mejor digo, bueno, pues mira, este tema, este cuento, pues a lo mejor lo veo más para esta edad y ya para otra edad, pues no lo veo. Y ahora mismo no encuentro ese material perfecto para enganchar a mi alumnado de secundaria, yo soy de primaria. Y entonces, pues bueno, pero que lo puedes relacionar perfectamente con conocimiento del medio, con lengua. Pues ya te digo, yo trabajo los textos expositivos, trabajo los textos argumentativos y con matemáticas, pero sin ningún problema. Sí, en el anterior capítulo que tuvimos a nuestro compañero Mario, pues estuvo haciendo, nos evidenció algunas actividades que hacía con escolares y estaban dirigidos a eso, sobre todo a aritmética con las lombrices, ¿no? Me ha sorprendido mucho lo de cantar y contar. Antes comentaste también que, bueno, has tenido dificultades al aproximarte al compostaje. Si ahora quisieras embarcarte de nuevo en un proyecto, ¿qué nos pedirías? ¿Qué nos pedirías como podcast? ¿Cómo pediría? Que tenéis muchas cosas ya hechas, la verdad. No se me ocurre tampoco. Bueno, yo creo que hacéis muy bien, además de tener materiales, el tema de ver experiencias, pero contadas muy, muy breves. Es decir, pues mira, y sobre todo de problemas que hayan surgido. Es que yo no tengo espacio, ¿no? Es lo típico que te dicen en algunos centros. Es que no tengo espacio. Bueno, pues solución. Es que es genial que te den los problemas para poder plantearlo. E incluso al alumnado, aunque tú tengas la solución, no se la des. O sea, que se encuentre, porque además te pueden dar otras más. ¿Esto qué lo tengo que hacer con todo el colegio o quién se va a encargar? Porque esto al final me lo voy a comer yo, por ejemplo. Es que no tengo tiempo. También, ¿qué te dicen? Pues si te he dicho que lo puedes trabajar con lengua, con matemáticas. Y ahí, por ejemplo, si ese problema, evidentemente es que es verdad que si te estoy diciendo que esto está muy bien, revisa qué cosas se hacen en la escuela que a lo mejor no están tan bien o que se pueden empezar a ir prescindiendo de ellas. Porque lo que no se puede es meter en la escuela y no se saca nada. Claro, al final un batiburrillo hay de todo y de nada. O sea, somos buenos iniciadores de muchas cosas, pero profundizamos muy poco en las que yo creo, o en lo que haya un consenso, que son las importantes. Entonces, yo creo que eso de, por ejemplo, tener contada experiencia en menos de un minuto, por ejemplo, podrían ser muy buenas ideas para la gente que se va a iniciar. Y incluso a la gente que está iniciada, pero que vosotros sabéis que, bueno, porque no tiene la experiencia que vosotros. Pues yo qué sé, que el plan de mi alumnado vimos y de repente vimos que todas las lombrices estaban saliendo. Y yo digo, anda, mira, así la podemos ver. Y de repente, oh Dios, aquí hay un problema. Y bueno, pues hay un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las lombrices? Pues que nos quieren ver, están muy alegres, ¿no? Yo creo que quieren escaparse. ¿Y por qué quieren escaparse? Vosotros cuando os escapáis, ¿por qué? Ah, pues porque estarán mal o por no sé qué. Pues partid de un problema y dejándole darle un cauce hacia posibles soluciones, pero no dársela. Qué bueno, nos apuntamos esto de las píldoras en un minuto porque me parece súper interesante. Vamos a ir ya terminando, José Emilio, y te hemos hecho la primera pregunta fija que hacemos siempre y hay otra. ¿Sabes cómo nos llamamos? Nos llamamos Café con Podcast. Esto tiene su origen, que ya te contaremos en algún momento. Entonces, la pregunta fundamental en esta entrevista, ¿cómo te gusta a ti el café? Bueno, pues no sé si se suele responder así, y yo tengo un café para mí específico,
pero creo que el café de la mañana muy temprano, a veces me gusta tomármelo solo y leer. Y después me gustan muchísimo, sin embargo, después los cafés, pues como a lo mejor estaríamos ahora hablando, ¿no? Así como estamos ahora, pues venga, nos tomamos un cafelito. Pues perfecto. Pues entonces dejamos un café pendiente, pero en persona, Genial. para la próxima vez. Composta en Red se distingue por ese apellido, ¿no? Por la red, por trabajar en equipo, porque el compartir lo que tú dices, las experiencias, porque alguien ya ha pasado por esto seguro, o sea, nada está inventado en esta vida, ¿no? Entonces alguien habrá pasado. Y entonces, claro, aquí para trabajar en red, nada mejor como dar paso al resto de compañeros que hoy nos acompañan. Está con nosotros Bea Martín, la coordinadora de Composta en Red, a la que volvemos loca todo lo que podemos, y productora de este podcast que escucháis, sea lo que sea eso. Y también damos la bienvenida a Nacho Huelves, ambientólogo, quien toca las teclas para que esto más o menos funcione y currante de los monólogos. Bienvenidos, chico y chica. Oli. Muchas gracias. Nada, pues aprovechad que tenemos a José Emilio, que os ha lanzado el guante de cosas que pide a Composta y a este grupo. ¿Quién se anima a preguntarle primero? Bea. Yo tenía aquí preguntas que me he ido haciendo a medida que ibas hablando y la verdad es que las ibas contestando. Digo, madre mía. Entonces, he visto que conoces nuestro trabajo. Una de las cosas que te iba a preguntar es qué podemos hacer, pero ya la has contestado. Y ahora lo que me queda a mí es, ¿qué no hay que hacer? ¿Qué es lo que no habría que hacer nunca si estamos trabajando en una escuela o en un centro educativo con el compostaje? ¿Qué es lo que nunca tenemos que hacer? No es tanto a lo mejor lo que no hay que hacer, sino ver cosas que los beneficios superan a otras cosas más contras, ¿no? Es decir, sabemos que hay prácticas basadas en evidencia científica que son mucho más eficientes que otras. Pues saquemos una y metamos la otra. Entonces, pensando en compostaje, yo creo, por ejemplo, que en el tema lingüístico es como la didáctica específica es muy transparente en el sentido de que a todos nos puede sonar algo, pero por ejemplo en la didáctica matemática ahí hay problemas. Entonces no es tan transparente porque tiene un método más inductivo y es complicado. Entonces yo cuando veo alguna experiencia y matemáticas, cuidado ahí. Es decir, cuando hablamos de conocimiento del medio no son temas. Pues, oye, ahí hay un método científico que hay que trabajar y que vemos que esto no está bien planteado. Si nos vamos a cosas incluso que puedan parecer más complejas, el pensamiento computacional, en matemática, en conocimiento del medio, yo creo que hacen faltas didácticas específicas y sobre todo ver que si yo voy a construir una casa, llamo a un arquitecto, una arquitecta, y si voy a dar clase, pues buscaría una buena profesional para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es verdad que hay que sacar cosas y después cuando planifiquemos no planifiquemos más del 60% si queremos planificar así cosas que tenemos pensadas, o que sea muy flexible, porque hay que dar oportunidad al alumnado también. Y yo, por ejemplo, cuando dicen, vamos a trabajar por proyectos, el proyecto se llama tal, digo, vaya, pues sí, ya lo tienes tú pensado, o sea, ¿qué proyecto hay aquí? Pero partimos de los intereses del alumnado. Muy bien, buena respuesta. Nacho, que además, Nacho, te le has ganado cuando has dicho que te gustan las lombrices. Nacho ya se ha hecho fan tuyo si le faltaba algo. Pero cuidado, que a mí me gustan, pero es que al alumnado le flipan más todavía. Totalmente de acuerdo, Emilio. A mí me ha pasado un poco como Beatriz, que tengo aquí una hoja llena de notas tachadas, porque iba diciendo, verás tú qué preguntas más buenas le hago y trasca, iba cerrando. Te voy a hacer una pequeña encerrona, ¿vale? Para que la vayas pensando mientras respondes la segunda pregunta que te hago. Me ha encantado el aliarse un poco con estrategias que no solemos tener un poco los ecólogos o los medioambientalistas, como es la publicidad.
Entonces te propongo que mientras piensas la otra pregunta que te voy a hacer, me hagas un pequeño eslogan muy breve para promocionar el compostaje en los centros educativos y que incluya como bondades el bien común y la educación para los ciudadanos, tanto los grandes como los más pequeños, que son los que tenemos en los centros educativos típicos, ¿vale? Como has Esto te lo visto, dejo una ahí. pregunta de lo más normal. Exactamente. Has estado muy cómodo todo este rato, pues ahora tenía que llegar yo, ¿vale? Y bueno, yo por mis experiencias en otros proyectos que tenía en centros escolares, am, detectaba cuando intentábamos arengar o ayudarles a fomentar el compostaje en los centros, a muchos profesores que casi voluntariamente y al margen de lo que es la obligación, ¿no? Por los sistemas educativos, se lanzaban, se inmolaban en su tiempo libre a ir preparando sistemas de compostaje en la escuela, recibían mucha oposición, a veces de los propios compañeros, de la dirección, incluso de los bedeles, porque es todo nuevo y es más trabajo y estamos agobiados. Entonces, como seguro que tú ya te has enfrentado a esto varias veces o has conocido mucha gente, por resumir en un minutillo, ¿vale? En este formato que nos estás proponiendo, ¿cuáles son los principales problemas que se enfrenta este docente o docenta tipo a la hora de iniciar un proceso de compostaje educativo en el centro y cuál a la vez o después es la solución más sencilla o el consejo mejor que tú le podrías dar? Nada, muchas gracias por venir y espero que vuelvas después de las encerronas, ¿vale? De la encerrona es buena, sí, está muy bien. Nosotros se lo hacemos constantemente al alumnado y no se van, o sea que tampoco te preocupes. Problemas miles, pero miles. Soluciones, tenemos la normativa a nuestro lado. Entonces, mire, yo quiero desarrollar esto y tengo aquí mi normativa que me respalda para poder desarrollarlo. A ver, por ejemplo, es verdad que hay veces pues, que tienes que ir poquito a poco, intentando convencer, que tú entiendas que el cambio es cultural y y vas poco a poco. ¿Ves? No me acuerdo ahora quién decía, así en educación, de ambición y paciencia. Es verdad que yo vengo de un colectivo que en su día se llamaban Carril Bici Ya, es decir, la paciencia no era nuestra virtud, pero bueno, pero después ya con los años vas viendo que sí que hay que tener paciencia y con el alumnado más, pero con las personas ya también, que ya empezamos a tener así algunas canillas, pues también hay que tener mucha paciencia también. Y la solución es la normativa. En cuanto al eslogan, a ver, repíteme, era compostaje, bien común. Bueno, son cositas que has dicho tú, yo no me lo he inventado. Claro, Me ha gustado. No, si la culpa la tengo yo, todo claro. Eres el profesor y el invitado, no hay otro. Efectivamente, se trata de promover el compostaje, ¿vale? Imaginamos para ese docente del que hablamos ahora que tiene que entrar y en esa primera reunión con un cafetito de media tarde, en vez de hablar de cosas personales, habla de curro y dice, vamos a iniciar un proyecto de compostaje que se base en el bien común o que explique en el bien común. Educación para los ciudadanos, tanto grandes como pequeños. Hay apelo un poco a la educación de las familias también desde los centros, cosa muy sencilla, como tú bien sabes. Y nada, que sea un eslogan publicitario cortito y ameno. Bueno, no sé si esto me lo compraría alguien publicista y tal, pero a mí me da mucho cuando el alumnado llama a gente que trabaja basurero y no son gente de la limpieza, ¿no? Y cuando hablamos de basura y hablamos de desecho, ¿no? Es algo que estamos desechando porque ya no podemos reutilizarlo, porque esto ya no se puede tampoco, o no creemos que esto del reciclaje nos están engañando un poquito a lo mejor. Y entonces, pues, ese desecho puede ser una semilla para la comunidad. Oh. Perfecto. No me suelen salir, no me suelen salir, pero yo hubiera preguntado a mi alumna porque no me suelen salir, pero así cuando lo estabas diciendo digo, algo así, creo que me ha salido mejor de lo que lo tenía pensado. Está perfecto. El copyright es de Composta en Red, como sabes, todo lo que haces aquí, así que muchas gracias y hasta la próxima. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, queríamos darte las gracias, pero sabemos que Rubén te aprecia especialmente, entonces te tiene que despedir él hoy. No, me has dado un protagonismo que no me merezco. Muchas gracias, Sonia. José Emilio, la verdad que
Bueno, estamos muy cerquita, no conseguimos encontrar la forma de encontrarnos, pero que ya sabes que en Granada puedes hacer las prácticas de compostaje que cuando tú quieras, ¿vale? Es decir, estás totalmente invitadas, las familias que tienes. Un agradecimiento enorme porque yo reconozco tu trabajo personal y bueno, y que te hayas dedicado un momento a nosotros sabiendo que tienes una responsabilidad familiar importante, pues nada, eso es que te lo agradecemos. Y que escuche nuestro podcast, vamos, que te lo enviaremos, que lo compartas, esa es nuestra también, porque lo hacemos con esa buena voluntad, ya lo ves, de extender esa semilla que decías antes. Nada, bueno, un placer y la gracia mía en nombre de toda la comunidad educativa, porque con gente así nos apoyáis y nos dais mucha vidilla. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, José Emilio. Gracias, Bea. Gracias, Nacho. Gracias, Rubén. Continuamos. Ha llegado el momento de acomodarse y abrir bien los oídos, porque en esta sección vosotros sois los protagonistas. Vamos a viajar a través de vuestras voces a terruños, huertos, patios y rincones verdes de los centros educativos. Compostar no es solo reciclar. Es aprender, experimentar, cuidar y transformar el mundo, empezando por nuestro pedacito de tierra, para dejarlo al menos un poquito mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Queremos conocer a otros composteros locos de estos que habitamos el planeta. Hoy escuchamos a los compostamers del Colegio San Andrés de Montejícar, en Granada. Come contento. Come tranquilo, pero por favor, guarda tu compost. No tires tus porquerías y haz compost todos los días y verás crecer tus plantas con alegría. Si tú o tu centro queréis aparecer en el próximo episodio, si nos quieres contar qué estás haciendo, lo que os ha sorprendido, qué bichitos os habéis encontrado, qué problemas habéis tenido, o qué soluciones ingeniosas o menos ingeniosas habéis puesto en marcha, puedes hacerlo de dos maneras. Mándanos un mensaje a nuestro Instagram @redcomposta o mándanos un correo electrónico a compostajeescolar@compostaenred.org. Puede ser un audio, puede ser un texto. Te escuchamos. Hoy hemos compartido con todos los composteros locos que habitan por la Tierra argumentos para convencer a primos y cuñados de la realidad del cambio climático. Sí, ya está aquí. José Emilio nos ha mostrado la importancia de experimentar con el alumnado, de tenerles en cuenta, de conocer sus inquietudes. Nos ha recordado además que cualquier desecho es una semilla para la comunidad. Y para terminar, nos han recitado la alegría que da compostar cada día. Y hasta aquí el episodio de hoy. Se despide la que os habla, Sonia. Damos las gracias a Bea, a Nacho, a Rubén, por supuesto a José Emilio y a todos los que habéis participado. Y gracias especialmente a todos los que estáis al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.